Bueno, muy interesante lo que estaba comentándonos José Manzaneda, Osvaldo, porque estoy leyendo aquí un cable fechado hoy en España, en Madrid, que dice que el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, subrayó en Madrid la importancia primordial de que España logre reducir el elevado desempleo que con más del 20% de la población económicamente activa sitúa a ese país a la cabeza entre los peores, ¿no? Entre los 27 miembros de la Unión Europea. Y lo que está planteando Rajoy es medidas para atajar el problema del déficit con más recorte del gasto público por 8.900 millones de euros y subir impuestos por un monto de 6.200 millones de euros. No logro entender cómo van a garantizar más empleo por esa vía, que es lo mismo que llevó a Zapatero a perder, al PSOE a perder frente al PP, y por algo también los indignados hablan del PP-PSOE. Es decir, se indignaban contra la alternancia sin alternativa en los partidos políticos. Pero me gustaría relacionarlo, Osvaldo, con la crisis, con el fenómeno de la crisis y la respuesta indignada de las poblaciones europeas. Sí, efectivamente. Bueno, buenas tardes a los televidentes y radioyentes. A mí me parece que para empezar, indudablemente que los indignados tienen buenas razones para indignarse. Es lo primero que podemos constatar. Y quizá parafraseando a Eduardo Galeano, que está de visita en nuestro país en estos días, pudiéramos decir que ante las realidades del capitalismo actual, o se es indignado o se es indigno, prácticamente. Entonces, la base de la actuación de los indignados, la base de la indignación, es por supuesto la crisis económica global que se está viviendo, aunque no se pudiera reducir el movimiento de los indignados solo a la crisis económica, pero indudablemente su detonante y su vínculo directo está con la crisis económica. Es un movimiento que se pronuncia contra los grandes símbolos del capitalismo actual y especialmente contra el poder financiero, que es la modalidad dominante del capitalismo de nuestros días. Y esto me parece, sumamente importante. Es decir, es un movimiento que coloca su indignación y su protesta muy certeramente contra los grandes símbolos del capitalismo. Ocupar Wall Street es protestar e indignarse contra el símbolo supremo del capitalismo y especialmente del capitalismo del poderío de los grandes financieros especuladores del día de hoy. Y eso me parece interesante. Ahora, tú te referías a la crisis. Y la crisis, por supuesto, es necesario recordarla cómo está en el día de hoy y sobre todo aquellos elementos que más directamente se relacionan con la actuación de los indignados, sean los indignados norteamericanos o canadienses, o sean los indignados europeos en un sentido general, o sean los indignados egipcios, o sean los indignados tunecinos o los israelíes, porque hasta en Israel, en Tel Aviv, han surgido indignados. Y hasta en Miami, aunque no lo publique el Nuevo Herald. Y hasta en Miami. O lo publique con demasiada discreción como para que nadie note ese fenómeno, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad de la crisis? Bueno, la crisis lleva 40 meses de evolución en este momento. ¿Cuál es la situación después de 40 meses de evolución? Podemos decir, está en el punto más crítico que nunca antes en los 39 meses anteriores. Las perspectivas son las más sombrías, me atrevería a decir, incluso destacados personeros de los economistas del mundo capitalista, como puede ser Nouriel y Rubini, consideran que en este año 2012 hay 50% de posibilidades de otra caída abrupta como la que se registró en el año 2008. Es decir, estamos en una crisis que ya va superando a la crisis famosa de los años 30 y que además no tiene ninguna perspectiva de solución, al menos en el espacio visible. Al menos en el 2012 nadie se atreve a pronosticar, ni siquiera el Fondo Monetario Internacional, ni siquiera el Instituto para el Desarrollo de la Libre Empresa, por mencionar alguna fuente bien ranciamente neoliberal, se atreve a pronosticar que va a haber una recuperación económica. No, Naciones Unidas acaba de pronosticar hoy recesión. Recesión, indudablemente. También habló de eso. Que es la forma eufemística de decir crisis profunda, realmente. Ahora, otra característica importante. Las políticas económicas con las cuales el sistema
tradicionalmente se ha enfrentado a las crisis y en cierta forma las ha logrado resolver o paliar, se han agotado. Es muy importante esto. Creo que tiene mucho que ver con el movimiento de los indignados también. En 2008, cuando la crisis estalló, el sistema aparecía armado de un conjunto de recursos anticrisis, políticas, bien sea reducir la tasa de interés, bien sea inyecciones de dinero en la circulación, bien sean rebajas de impuestos, todo lo ha puesto en funcionamiento y nada ha logrado resolver el problema. De manera que hoy lo que estamos viendo es un retorno irracional al neoliberalismo puro y duro, es decir, a estas políticas de austeridad fiscal que están aplicando los europeos, que es, en mi opinión, como echarle gasolina a las llamas de la crisis económica. Ahora, esta crisis que está en este punto, ¿qué expresión tiene? Por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde surge el movimiento de ocupar Wall Street, 46 millones de personas bajo la línea de la pobreza en este momento. Tasa de desempleo del 9%. Esto, en términos de gente, ¿qué significa? Esto significa un total de 14 millones de desempleados a tiempo completo, es decir, desempleados absolutos que están registrados en los registros de desempleo. Pero además, significa 9,6 millones de personas que están clasificadas como desempleados de tiempo parcial involuntario. O sea, gente que no trabaja jornadas completas y que por lo menos lo que tiene es una base de empleo endeble, precaria. Y además, a eso agreguémosle todavía 2,6 millones de personas más que se consideran los desalentados. Estos son los que ya no van a buscar trabajo ni a registrarse en las oficinas de empleo. Si sumamos los tres grandes grupos, vamos a encontrarnos que son 25,8 millones de personas afectadas por desempleo hoy en Estados Unidos. A eso agreguemos que la crisis económica está provocando que en los municipios norteamericanos, los condados y en los estados, se está haciendo fuertes recortes de personal en las oficinas públicas. Y esto está contribuyendo a incrementar... Es lo que le llaman el recorte de burócratas. El recorte de burócratas, efectivamente, que está provocado porque los presupuestos de los municipios y de los estados están en situación de deuda muy grave y están recortando puestos de trabajo. Entonces, hoy en Estados Unidos alrededor de 11 millones de propietarios de casas están en una situación de asfixia porque ya lo que tienen que pagar por su hipoteca excede el valor de sus viviendas, valor que se ha desplomado por la crisis hipotecaria. Hay además una gran cantidad de estudiantes que se encuentran ahogados por deudas, a punto de perder su capacidad de estudio por no poder pagar los créditos estudiantiles. Entonces, a eso le agregamos también, para seguirle echando leña al fuego de la indignación, a eso le agregamos que hay aproximadamente 1 billón, o sea, 1 millón de millones de deudas de tarjetas de crédito de familias norteamericanas. Y hay 10,5 billones de deuda en créditos hipotecarios. ¿Qué significa esto en concreto, Osvaldo? Es decir, familias que no tendrían ya... Familias que tienen respaldo para un crédito hipotecario y que ya no lo pueden pagar, ni siquiera con todo el valor de la vivienda, pueden ya pagar el crédito hipotecario porque la crisis inmobiliaria ha hecho que el valor de la vivienda se desplome. Y ahora están atrapados entre tener que pagar el crédito que recibieron y no les alcanza ni siquiera con todo el valor de la vivienda para poder pagar el crédito. Y además de eso, gente que está en esta situación tiene que lidiar con la inflación que está creciendo en Estados Unidos, aumentada por gasolina cara, alimentos caros y además congelación del crédito y la caída del valor de las casas. Si echamos una mirada por Europa, la situación es también sumamente crítica. Hoy
Europa no está luchando por el mayor crecimiento económico, ni por nada que tenga que ver, podemos decir, con el perfeccionamiento de la Unión Europea, ni mucho menos. Europa está luchando por salvar la Unión Europea y por salvar el euro, o sea, sus dos grandes bases fundamentales. En estos momentos la tasa de desempleo en Europa está en 10,3% en la zona euro y en 10,8% en todo el conjunto. Con picos como España, que está por encima. Con picos de nuevo España con 22, casi 23% en este momento. Y en el espacio postsoviético también, que es bastante alto. Y en el espacio postsoviético es altísimo también. Y a todo esto creo que debemos agregarle al link la práctica por Europa de estas políticas de austeridad, que son, repito, me parece a mí, una respuesta desesperada ante el hecho de que lo han intentado todo y nada ha dado resultado. Todo esto además ocurre en un escenario en el cual los indignados tienen mucha razón para indignarse por lo siguiente. La deuda privada, motivada por la crisis, la deuda que fue generada en lo fundamental por la irresponsabilidad y por la conducta de rapiña de los bancos y de las entidades financieras. Eso creó una deuda privada, pero esa deuda privada fue absorbida y asumida en gran parte por los estados. Y los estados lo hicieron sencillamente entregándole dinero a esas entidades financieras privadas y asumiendo ellos además la deuda privada. Estas instituciones financieras, estos bancos que fueron reflotados, salvados con dinero público, cuando se vieron reflotados, lo que hicieron fue volver a especular nuevamente. Se convirtieron a su vez increíblemente en financistas de la deuda pública. Recibieron dinero del Estado, sanearon sus cuentas. Los estados entonces se endeudaron con esos bancos y se convirtieron en deuda pública. Y estos bancos, en buena medida, el dinero que le entregaron los estados, lo invirtieron entonces en financiar a la deuda de los estados, cobrándole intereses leoninos a los estados. Entonces, de ahí la razón muy clara, las frases que son parte del movimiento de los indignados, como que dice, los bancos fueron salvados y nosotros fuimos vendidos. Es uno de los eslogans, de las frases que califican el... Lo que sí se percibe, Osvaldo, es, al menos me da a mí la impresión, y por eso yo creo que también los indignados dicen no estoy ni con este partido ni con el otro, y se distancian del tema, la crisis de los políticos para buscar soluciones. Tantas veces se ha hablado cómo hizo Argentina, cómo hizo Ecuador, países que se vieron con crisis terribles, que llegaron a colapsar prácticamente como naciones y que han encontrado un camino mínimo para el control de sus finanzas y para no llevar hacia el pueblo el costo de las crisis. Y sin embargo uno ve que en Europa va funcionando lo contrario. Dentro de todo eso, a mí me sorprendió una noticia, creo que fue ayer o antier, que decía algo de que la Merkel y Sarkozy, o por lo menos la Merkel, había sido partidaria de empezar a aplicar una tasa sobre las transacciones financieras. Finalmente la idea de aplicar sanciones contra el exceso de la especulación financiera podría aplicarse frente a un fenómeno como la crisis, o lo que estamos viendo es, como dice el secretario del Consejo Europeo, que va muy bien España, a pesar de que uno lo que ve es que va en el mismo camino que lo llevó hasta aquí. Mira, la idea esta de gravar con un impuesto a las transacciones financieras, que es una idea muy vieja, está James Tobin, que por cierto, cuando la idea encontró cierto eco en los movimientos del Foro Social Mundial, inmediatamente se apresuró a declarar que él no tenía nada que ver ni ningún vínculo con ese movimiento, ni nada de eso. Porque el señor es bien conservador, por cierto, señor Tobin. Pero aún esa medida, que es bastante tímida, por cierto, no es una medida profunda ni mucho menos, se trata simplemente de gravar con un impuesto a las transacciones financieras. No pone ni siquiera en duda la base de esas transacciones financieras y la base especulativa y profundamente irracional e injusta que hay debajo de todo eso. Eso no se discute, solamente es ponerle un pequeño impuesto para desestimularlas. Pero
realmente cuando yo vea que tal cosa se hace en la práctica, lo creeré. Porque lo que esta crisis demuestra es que ese mundo de las finanzas manda absolutamente hoy sobre la política de los estados capitalistas. Ese es el poder real, indudablemente. Y todas las acciones de Merkel y de Sarkozy y cualquiera, y por supuesto las de Obama, en todos los casos, han estado dictadas invariablemente por salvar los intereses de la oligarquía financiera, y eso lo ha moldeado todo hasta este momento. Hasta ahora se han puesto en práctica, yo diría, 3 medidas fundamentales. Una fue los famosos paquetes de rescate. Recordemos el primer paquete que Bush lo puso en práctica, después vino el paquete de Obama. Esos paquetes, el paquete norteamericano, el paquete europeo, el paquete japonés, totalizaron aproximadamente 8 billones de dólares, o sea, 8 millones de dólares que fueron invertidos. ¿Pero invertidos en qué? Sencillamente fueron invertidos no en salvar las economías, porque las economías han continuado en crisis, ni se ha retomado el crecimiento, ni se ha salido de la crisis. ¿Qué fue lo que se salvó? Se salvó los bancos y las grandes corporaciones financieras. Se les sanearon sus cuentas, se les hizo un regalo de billones de dólares. ¿Qué hicieron estas instituciones tan pronto se vieron salvadas? Se pusieron a hacer lo que mejor saben hacer, especular nuevamente. Y crearon entonces otra burbuja financiera, que fue la burbuja del rescate. O sea, el colmo de la ironía, el colmo de lo ocurrido para desatar la indignación, es que con dinero público, con dinero estatal, con dinero en última instancia de los contribuyentes, de la población, de todo el mundo, con ese dinero salvaron a estos personajes y empresas multimillonarias, protagonizaron escándalos espantosos como es darle 40 millones de dólares, 80 millones de dólares para el retiro a un ejecutivo de una gran empresa fracasada, que había fracasado totalmente, que había quebrado en términos de mercado, y lo premiaron, y así se salvaron todas estas empresas. Y lo que era dinero público se convirtió en dinero para la empresa privada, y después ese sector privado ahora le está cobrando a los estados, por financiar al Estado con el dinero que el Estado le entregó. Es una maniobra tan increíblemente inmoral. Y amparada por los estados. Y amparada por los estados, que ahora además se pretende resolver el problema aumentando los impuestos a la gente. Y recortando. Reduciéndole las prestaciones sociales, reduciendo las pensiones, o sea, mediante un típico recorte neoliberal de gasto social. Por eso, retorno a lo que te decía al comienzo de mis palabras. Los indignados tienen muy buenas razones para indignarse. Yo creo que sí, gracias, Osvaldo.